o porque el otro va a no sé dónde a bautizarse y usted se bautiza en otra parte, bueno, que por esas cosas nos ponemos a pelear y a dividirnos y como cada uno su propia secta. Eso dice el Papa Francisco, es un escándalo porque estamos llamados a la unidad, estamos llamados justamente a ser uno. Jesús quiere que seamos uno, un solo pueblo. Y eso se entiende justamente desde esa experiencia del ecumenismo, que busca que todos seamos uno. Entonces la respuesta que da Brown en este texto es que no es un peligro. Usted lea Biblias protestantes, no representa ese peligro. Pero sin embargo, esa es mi opinión, pues hay muchas versiones católicas y hay versiones católicas muy buenas. Una de las versiones protestantes que son muy buenas, que de hecho también recomienda Brown, ahorita se me olvidó decirles eso, es la versión de Reina y Valera. La Reina Valera es una buena versión de la Biblia, dice él, en el contexto pues protestante. Pero nosotros los católicos tenemos muchísimas versiones, entonces si usted puede comprarse una Biblia católica, pues cómprese la Biblia católica, ¿cierto? Si le regalaron una Biblia protestante, léasela, que por eso no se va a condenar, ¿cierto? Porque igual es la misma palabra, de pronto con algunas diferencias, vuelvo y repito, en palabras y en cositas, pero usted las puede confrontar con una Biblia católica. En internet usted encuentra, en su celular puede descargarla y puede empezar. Yo hago mucho eso, tengo varias versiones protestantes, una Biblia que es internacional, que me regalaron hace poquito, que es buenísima porque tiene explicaciones y reflexiones muy buenas. Tengo otra que es la Reina Valera, tengo otra que, bueno, ahí tengo como 3 versiones protestantes y tengo 4 versiones católicas. Entonces ahí voy yo, cuando me siento a estudiar la palabra, voy haciendo como esas comparaciones y voy mirando qué tiene esta, qué no tiene esta y así. Es un muy buen ejercicio y ayuda muchísimo. Entonces es lo que dice justamente Brown cuando habla de si se puede o no se puede leer una Biblia protestante. Dice, claro que se puede, o sea, no hay ningún problema, en el sentido de que también las versiones protestantes tienen buenas traducciones. Dice que actualmente hay mucha relación entre el protestantismo y el catolicismo y se está trabajando mancomunadamente incluso para hacer traducciones de la palabra que sean interconfesionales o que sean Biblias ecuménicas, Eso, hago aquí como un apuntecito sobre el ecumenismo. El hecho de que seamos ecuménicos no quiere decir que uno pierde la identidad. Cada denominación cristiana tiene una identidad. Y sobre todo nuestra Iglesia Católica tiene una gran identidad. El hecho de que seamos ecuménicos no quiere decir que perdamos la identidad. O sea, no quiere decir que entonces todo vale. El cristianismo tiene identidades, no identidad sino identidades, es decir, tiene características propias. Y entonces hay unos que les gusta más la alabanza, otros les gusta más formarse en la palabra, son unos tesos en la palabra, otros como nosotros tenemos una riqueza histórica tremenda, llena de ritos, llena de celebraciones, llena de significados, llena de santos, de historias, de biografías que nos alimentan y que nos enriquecen la vida espiritual. Cada uno tiene su identidad. Y ser ecuménico solamente no representa perder como la identidad de cada una de las experiencias de la fe. Significa es aspirar a esa unidad, es decir, buscar lo que tenemos en común, buscar qué es lo que tenemos en común. Y con los cristianos tenemos en común muchas cosas. Tenemos en común principalmente a Jesucristo, que es el fundador de esa experiencia de fe, que es una experiencia vital. Entonces, hablar de Jesucristo. Si usted va a hablar con un protestante, pues hable de Jesucristo y cuéntele usted qué es lo que ha visto de Jesucristo, qué ha hecho Jesucristo por usted, y se va a dar cuenta que van a tener una charla muy buena, muy agradable. Yo tengo familia que es protestante, que son cristianos no católicos, y yo con ellos me siento y hablo delicioso sobre Jesucristo. Y nunca les hablo y ellos nunca me hablan a mí de que es que María, de que es que el cura, que es que a mí, eso nunca me lo dicen, porque saben que lo que nos interesa hablar es de Jesucristo. Y entonces, si es lo único que tenemos en común, si es el gran tema en común, pues hablemos de ese tema, es lo que nos une. Y de ese tema es del que hablamos cuando yo, por ejemplo, hablo con mis tíos, algunos que son protestantes, de Jesucristo, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él hace por nosotros. Y a veces leemos la palabra juntos y conversamos y Él dice cosas que a mí no me gustan y entonces yo me quedo callado, yo le digo, pues puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que no. Y entonces ahí respeto de cierta manera como la opinión y la experiencia también de fe del otro.
Entonces, ese ecumenismo lo que aspira es justamente a la unidad de la Iglesia, pero unidad no significa uniformidad. Shomer, Shomer Israel, Shmor She'erit Israel, Ve'al, Ve'al, Yovad Israel, Haomrim Shma Israel, Shomer, Shomer Israel. Y la siguiente pregunta es esta: ¿y no es diferente pues el contenido de la Biblia católica y de la Biblia protestante? Respuesta: por lo que hace referencia al Nuevo Testamento, la Biblia católica y la protestante tienen el mismo número de libros, 27, que aparecen en idéntico orden. No ocurría así por lo que al orden se refiere en las primeras ediciones de la traducción que hizo Martín Lutero del Nuevo Testamento. Pero el cambio de Lutero en el orden de los libros ya no es más que una anécdota histórica. La diferencia se encuentra en el Antiguo Testamento. Resumiendo, los judíos y la mayoría de protestantes tienen un Antiguo Testamento de 39 libros y el de los católicos cuenta con 46. Fíjense, 39 los protestantes, 39 la Biblia protestante, 39 el canon hebreo y 46 el canon católico. Digo resumiendo porque la postura de la Iglesia de Inglaterra o iglesias episcopalianas no es unánime. Y también se podría discutir si la iglesia anglicana entra en el ámbito protestante. Sin embargo, muchas iglesias protestantes jamás se han pronunciado oficialmente en cuanto al número de libros del Antiguo Testamento. Otra ambigüedad es que la iglesia ortodoxa y la oriental a veces han coincidido con el más amplio canon católico de los libros e incluso han llegado a proponer otro aún más extenso. Pero resumiendo y hablando de la postura protestante y católica, los 7 libros que figuran en el Antiguo Testamento católico y no en el protestante son aquellos que los católicos denominan deuterocanónicos. Hay versiones, abro un paréntesis mío, hay versiones de la Biblia que ya le traen a usted con deuterocanónicos, porque hay Biblias que no traen esos libros deuterocanónicos o esos 7 libros que las Biblias protestantes no tienen. Si continúo con la respuesta del autor. Y como he sabido, son muy pocos. Los protestantes a menudo las llaman apócrifos. Son el libro de Tobías, el de Judith, primera y segunda de Macabeos, la sabiduría de Salomón, el libro de Sirácida o eclesiástico, y Baruch, que incluye la carta de Jeremías. Incluso podrían añadirse en buena parte algunos fragmentos de Esther y de Daniel. La problemática es bastante compleja, pero en general se puede decir que se trata de libros que han llegado hasta nosotros en griego, no en hebreo o arameo. Algunos de ellos fueron escritos originalmente en hebreo o arameo, se han encontrado recientemente extensos fragmentos de Sirácidas en hebreo, pero no han llegado hasta nosotros en esta lengua. Los cristianos los conocieron a través de la introducción de la traducción de los 70, que es una traducción griega llevada a cabo por judíos anteriores a Cristo y que fue la Biblia aceptada generalmente por la iglesia primitiva. En su deseo de traducir de la lengua original, los reformadores fueron muy celosos con estos libros, de lo que no existía versión hebrea y aramea, y en su mayoría parte la rechazaron. La problemática se complicó mucho más debido a que los teólogos católicos recurrían precisamente a esos libros para defender algunas doctrinas rechazadas por los reformadores. Por ejemplo, la plegaria de Judas Macabeo y sus hombres en 2 Macabeos 12, 42-46, pidiendo que los pecados de los soldados muertos fuesen perdonados a la luz de la resurrección de los muertos, se interpretaba como una defensa del purgatorio. Una respuesta de la Reforma fue no considerar ese libro como sagrada escritura. A la pregunta, ¿y no es entonces diferente el contenido de la Biblia protestante a la Biblia católica? Pues sí son distintos con respecto al número de libros, pero no todas las Biblias protestantes, no todas las Biblias no católicas traen el mismo número de libros porque no hay unanimidad. Algunas Biblias, incluso protestantes, ya traen esos libros deuterocanónicos, simplemente que los ponen aparte
y les ponen el título de libros apócrifos, que es una expresión de pronto un poco mal utilizada, porque la palabra apócrifo significa como escondidos, ¿cierto? O que no hacen parte justamente de ese canon. Y para nosotros, por ejemplo, la palabra apócrifo tiene el significado de los libros que no hacen parte de ese canon y que tienen de pronto incluso hasta doctrinas equivocadas. Pero eso lo hablamos en la próxima, en el próximo programa que vamos a hacer en torno a este tema, como una especie de serie en torno a las preguntas de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cuál es la respuesta del autor en definitiva? Sí son distintos, pero hay algunas Biblias que ya los traen, ¿cierto? Y son distintos los contenidos, justamente como por lo que les decía ahorita de los cánones. Los protestantes traducen la Biblia desde el canon hebreo, y ese canon no tenía los libros que no estaban en hebreo, es decir, solamente los que estaban en hebreo, arameo, hacían parte de ese canon, lo que estaba en griego no hacía parte de ese canon, y justamente los protestantes cogen ese canon y lo traducen a las demás lenguas, porque no encuentran, por ejemplo, del libro de Judith, de Esther o de Daniel, no encuentran como una versión hebrea, entonces no la traducen, no la meten, no la ponen en su versión protestante. Si son entonces distintos, hay algunas Biblias entonces que traen en los mismos contenidos, tanto protestantes como católicas traen los mismos contenidos. Así pues que esas son las preguntas, eso es un libro que estamos leyendo, se llama 101 preguntas y respuestas sobre la Biblia. Esta lectura yo pienso que es muy provechosa para todos, también para mí, porque nos recuerda muchos detalles sobre la Sagrada Escritura y es necesario que en este tiempo, pues septiembre es el mes de la Biblia, pues leamos todos estos detallitos que nos ayudan a conocer cada vez más y mejor la palabra de Dios. Y son las preguntas que regularmente tenemos todos con respecto a la palabra de Dios. Bueno, en el control nos acompañó Daniel Peña, muchas gracias a ustedes, un abrazo y que el Señor los bendiga muchísimo.